Las estrellas creó y su luz limitó. ¿Quién sino el Señor? Sol y luna formó, movimiento les dio. ¿Quién sino el Señor? Hace la lluvia venir y truenos rugir. Tus obras grandes son, Dios poderoso. Tú gobiernas la creación, con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación, llenas todo tu Señor. Siempre y siempre, oh Dios. ¿Quién sino el Señor ha soñado en el plan para el hombre salvar? ¿Quién sino el Señor limpiará al pecador con su sangre y amor? ¿Quién sino el Señor puede dar vida y salvar por una cruz? Tus planes grandes son, Dios poderoso. Tú gobiernas la creación, en tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación, llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Todas las cosas vienen de ti y por ti, oh gran yo soy. Todo es tuyo y para ti, oh Señor, oh gran yo soy. Dios poderoso, tú gobiernas
Las estrellas creó y su luz limitó. ¿Quién sino el Señor? Sol y luna formó, movimiento les dio. ¿Quién sino el Señor? Hace la lluvia venir y truenos rugir. Tus obras grandes son. Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación. Llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. ¿Quién sino el Señor? He soñado en el plan para el hombre salvar. ¿Quién sino el Señor? Limpiar al pecador con su sangre y amor. ¿Quién sino el Señor puede dar vida y salvar por una cruz? Tus planes grandes son. Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación. Llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Todas las cosas vienen de ti y por ti, oh gran yo soy. Todo es tuyo y para ti, oh Señor, oh gran yo soy. Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación. Llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. Te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. Por siempre y siempre, oh Muy buenas tardes, mis hermanos, el Señor les bendiga a cada uno de ustedes y pues un privilegio nuevamente el poder tener esta oportunidad de llegar hasta donde está cada uno de ustedes, ya sea por medio de una, no sé, de un aparato, de un celular, de una computadora, una laptop, una televisión inteligente. Yo no sé de qué manera nos estén viendo de aquel lado de esta cámara, pero qué bendición que podamos tener estos medios para ser edificados con su palabra y que el Señor haya permitido que este tiempo pueda ser un tiempo de enseñanza, de nutrición
visión en lo espiritual y bueno, qué bueno también que hay muchos ministerios, hay muchas iglesias que han tomado esta alternativa que yo creo que es dada por Dios para que podamos también llegar a muchas más personas transmitiendo la palabra del Señor en estos tiempos especiales que estamos viviendo. Y sin más, mis hermanos, quisiera que entráramos en el tema de hoy de la palabra del Señor. Hemos estado viendo la carta a los Colosenses todos los viernes. Esperamos que el Señor nos conceda el poder terminar esta carta, ir estudiando cada parte, cada cosa de esta carta y también la idea, la intención, el propósito, pues que veamos a Cristo en esta descripción tan profunda que hace el apóstol Pablo por medio de esta carta acerca de la supremacía de Cristo. Hemos hablado en esta carta cómo es que en esos tiempos en Colosas estaba por ahí propagando una enseñanza que negaba la divinidad de Cristo. Había una enseñanza pagana, una enseñanza falsa mezclada con religión judía, mezclada con filosofía, culto a los ángeles y muchas otras cosas. Entonces la palabra nos enseña que en medio de todo eso, pues el apóstol Pablo sienta las bases sobre quién es el Señor Jesucristo, cuál es su posición, por qué Él es Dios, y eso es importante que lo entendamos. El tema de hoy, en secuencia del tema anterior, el tema de hoy es el primogénito de toda creación, el Señor Jesucristo como primogénito de toda creación. La ocasión anterior vimos en el tema pasado que Él es la imagen del Dios invisible. El Señor Jesucristo es la imagen del Dios invisible, algo que no vemos pero que vino a representarlo el Señor Jesucristo aquí en la tierra. Quien le vio a Él físicamente pudo, vamos a decir así, pudo ver o pudo tener la oportunidad de ver a Dios. No todos le vieron como a Dios, porque no todos entendieron que Él es el Mesías, que Él es el Hijo de Dios, que Él es el Salvador del mundo. No todos comprendieron eso, pero a quien Dios le abrió los ojos, ellos reconocieron a Jesucristo como Salvador y le adoraron como tal y le sirvieron como tal. Y después vemos ahora que Él, ya que ha resucitado, que Él está sentado a la diestra de Dios, Él se ha revelado, se ha manifestado por medio de su palabra, nos ha abierto el entendimiento, abierto los ojos para que ahora nosotros le veamos a Él como nuestro Dios, como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Lo que vamos a ver ahora es la continuación del tema anterior. Le invito a que si usted no ha visto el tema anterior de esta secuencia, lo busque ahí por fecha al viernes anterior y pueda ver el tema, la imagen del Dios invisible. Le invito a que lo pueda buscar, y si no, tomes un tiempo, ¿verdad? Para ello, escuche este tema y después pueda escuchar el otro. Entonces, le decía, esta secuencia de temas es probablemente en el escrito de Colosenses, en la carta a los Colosenses, es probablemente la parte de la Biblia más reveladora acerca de la posición de Cristo al respecto de la creación y de quién es Él y cómo es Él, de su divinidad, de su supremacía. Es probablemente una de las partes más profundas de la Biblia acerca de la divinidad del Señor. Y esto es bien importante porque es fundamento de fe para todo creyente. Porque mucha gente ha creído en el Señor Jesucristo, pero tienen una imagen equivocada acerca de Él, porque es a través de la práctica religiosa solamente que se queda muy limitada en la expresión de la deidad de Cristo. Y digo que se queda muy limitada porque probablemente haya religiones que lo conciben de cierta manera y lo representan de esa manera. La gente se queda con la imagen de lo que la religión le da. Pero ¿qué es lo que la Biblia nos habla? ¿Cuál es la imagen verdaderamente de Él y cuál es la posición de Él? ¿Cuál es las formas o cuál es la manera en la que nosotros podemos conocer que Él es Dios? Que no fue solamente un hombre que vivió aquí en la tierra, que no empezó a existir a partir de que nació aquí en la tierra por medio de María, su madre terrenal. No fue a partir del momento que Él nació en la tierra que comenzó a existir, porque la palabra nos habla de que Él es eterno. Lo eterno no tiene principio.
Lo eterno siempre ha existido, siempre existirá. La existencia del Señor Jesucristo no está limitada a tiempos, no está limitada a épocas, ni tampoco al proceso natural del hombre aquí en la tierra. Es decir, el Señor Jesús siempre ha vivido, siempre ha existido, pero se fue manifestado en un tiempo aquí en la tierra y ahora está a la diestra de Dios, en los cielos, nos dice la palabra del Señor. Pero entendamos esto para que nuestro concepto acerca de Él sea correcto. Mire, en mi experiencia personal le platico, el conocer esto, no por la información solamente que me da la palabra, sino por lo que el Espíritu habla a nuestros corazones en esta enseñanza. El conocer esto nos inclina a una mayor humillación delante de Él, a un mayor reconocimiento delante de Él, porque vemos su grandeza expresada. Vemos su majestad, podemos ver su gran superioridad, quién es Él verdaderamente y nosotros quiénes somos en relación a esa grandeza y cuál debe ser nuestra reacción en relación a ese poder y a esa hermosura de nuestro Señor Jesucristo. Y yo te invito de verdad a que con mucha atención sigas esta enseñanza. Es una enseñanza sencilla, pero muy reveladora acerca de la supremacía de nuestro Señor Jesucristo, el primogénito de toda creación. Leemos en la palabra del Señor, la carta a los Colosenses en el capítulo número 1, versículo número 15, por favor, si me puede acompañar con la lectura ahí en pantalla. Dice la palabra: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Una declaración profunda acerca del Señor Jesucristo en medio de una necesidad de conocer la verdad por causa de la falsa doctrina que se estaba propagando, que negaba la divinidad del Señor o que simplemente afirmaba que era algo como una emanación de Dios, una emanación simple de Dios. Fue una manifestación temporal, Jesús aquí en la tierra y punto, y dejó de existir y dejó de ser. Pero no es así. La palabra nos enseña que Él es antes de todas las cosas. Siempre ha sido y siempre será y nunca dejará de ser. Pero eso es, algo que tenemos que entender doctrinalmente. ¿Cuál es la posición de Cristo respecto al universo? ¿Cuál es la posición de Cristo respecto a su creación misma? ¿Qué es lo que Él qué es lo que Él es en medio de todo lo que nosotros conocemos, de todo lo creado? Bueno, pues la palabra nos lo enseña. El creador de todas las cosas no puede ser él mismo una criatura. Y esto para afirmar algo. Hay enseñanzas actualmente, doctrinas, religiones, que basándose en este versículo que nos dice que Él es el primogénito de toda creación, afirman ellos que Él es un ser creado. Es un ser creado, es decir, al hablar de primogénito de creación, es el mayor de todo lo creado, como si Él también fuera un ser creado. Pero Él no puede ser una criatura, sino más bien Él es un creador, y porque la palabra nos dice que en Él subsisten todas las cosas. Lo acabamos de leer, en Él fueron creadas todas las cosas. Entonces Él no puede ser una criatura. Él es un creador. La palabra primogénito es algo que tenemos que entender en el sentido bíblico y cultural, acerca de un significado más amplio, de un significado más completo, de cómo se usaba esta palabra, que no solamente llegó a significar el hijo mayor de alguien, sino llegó a significar una posición de importancia y de autoridad. Y eso es algo importante para comprender esta declaración de que Él es el primogénito de toda creación. Él no puede ser creación, ya lo dijimos, Él es creador. ¿Sí? Él es creador, no una creación. Pero tampoco podemos decir que ni siquiera fue el hombre más
iluminado en la tierra, como si fuera un hombre solamente con una gran capacidad de entendimiento sobre cosas espirituales. Es más, ni siquiera podemos decir que él es la persona más exaltada de todos los seres angelicales que puede haber. Él está muy por encima de todo esto que he mencionado. Él es Dios, Él es Dios, Él es eterno. No es alguien especial que vivió en la tierra, es alguien que siempre ha existido y se manifestó en un tiempo aquí en la tierra. Entonces no podemos limitarlo a la existencia del hombre. No podemos limitarlo a las limitantes de la creación, sino más bien la creación se sustenta porque Él es el sustentador y Él es el creador de todas las cosas. Como le decía, lo iremos entendiendo. Entonces, ¿qué significa la palabra primogénito? De que Él es el primogénito de toda creación, o de dónde se saca esta imagen. Si hablamos de que Él es la imagen del Dios invisible, la imagen de un objeto, cualquiera que sea, estas hojas que tengo aquí, este libro, esta Biblia, esta pantalla, yo no sé, estos objetos comenzaron, la imagen de este objeto comienza a existir desde el momento en el que fueron fabricados. Tienen un principio, ¿sí? Eso es en cuanto a la imagen de un objeto, el existir en el instante que fueron creados. Pero si Él es la imagen del Dios invisible, ¿a partir de cuándo comenzó a ser la imagen? ¿A partir de cuándo comenzó a ser Él la representación de Dios? Bueno, esa palabra o esa pregunta no aplica muy bien a Él, porque el preguntar cuándo sería determinar un tiempo. Y por Él no pasan los tiempos, porque el tiempo es el que está en Él, no Él en el tiempo. Entonces el tiempo no mide la eternidad. No puede medir las limitaciones, no puede medir algo que no tiene limitaciones, no puede medir la eternidad, no puede medir la existencia del Señor. Él es la imagen del Dios invisible y siempre ha sido la imagen del Dios invisible. Él es el Hijo de Dios, Él es nuestro Señor Jesucristo, Él es el primogénito de toda creación. No hay anterioridad a Él. Él ha sido el principio, siempre. No hay algo antes que Él, sino más bien Él ha sido siempre. Y es difícil en la lógica humana, en la semántica de nuestro lenguaje, el poderlo expresar con un sentido, con un orden de ideas o en un sentido lógico. No lo tiene. No lo podemos buscar, no lo podemos encontrar. Lo más que podemos esforzarnos es en expresar esa eternidad, pero no tiene una lógica en nuestro sentido o en nuestro lenguaje. Entonces, entendemos que Él es el primogénito de toda creación. Él, en el sentido de que Él es la autoridad sobre toda la creación. En la palabra encontramos que la palabra primogénito tuvo la connotación de precisamente de autoridad. Un ejemplo lo encontramos en el libro de Éxodo, en el capítulo número 4, versículo 22 en adelante, que nos habla de que Israel, el pueblo de Dios, fue llamado el primogénito de Dios. El hijo primogénito de Dios, hablando de lo especial que era el pueblo de Dios para Él. Y no que fuera el primer pueblo engendrado, y no que fuera el hijo mayor de Dios, sino que está hablando de la prioridad, está hablando de la autoridad, está hablando de lo especial que es ese pueblo para Él. Entonces, de ahí la connotación que tiene el término primogénito. El Señor mismo también habló de David como su primogénito, del rey David. Vemos ejemplos de que se le dijo a Efraín, hijos de José, Efraín y Manasés, pero Efraín siendo el menor de los dos hermanos, Efraín y Manasés, se le llamó primogénito también, pero por causa de que él tendría la posición de heredero, aunque no fuera el hijo mayor. Entonces, al hablar de primogénito, no hablamos de alguien meramente engendrado de carne, sino de alguien en posición, de alguien en autoridad, de alguien que está encima de alguien especial. Por eso Él es el primogénito de toda creación. Él es
en el que fueron creadas todas las cosas, y entendámoslo de esa manera. Con esta enseñanza, con esta palabra acerca de la definición del primogénito, lo que quiero expresar es que en el sentido bíblico tiene una connotación tal vez diferente que el mero significado literal de la palabra, sino que también de la palabra primogénito, sino que también tiene un sentido aplicable a la autoridad, a lo especial, al heredero, a la posición que puede tener una persona. Por eso decir, Él es el primogénito de toda creación. Esto nos habla de una supremacía, de una superioridad. El Señor Jesucristo está por encima de toda la creación, por encima de todo lo creado, en autoridad, en atributos, en eternidad, en todo lo que Él es. Él es superior. Él está por encima y Él gobierna soberanamente por toda la creación. Las Escrituras nos enseña la relación que hay entre la primogenitura y el derecho a gobernar. Cuando una persona era hijo de un rey, el hijo mayor del rey era quien recibía por derecho el trono cuando el rey muriera, o era quien podía heredar el trono, era el heredero legítimo, el que estaba destinado a reinar. Bueno, nuestro Señor Jesucristo es el Rey de toda la creación, porque Él es el Hijo de Dios. Él está en la primogenitura de la creación y Él tiene la autoridad soberana para gobernar sobre toda la creación. Pero también vemos en la palabra que el primogénito es el principal heredero, no solamente a gobernar, sino a recibir todo aquello que le corresponde por herencia. Y en cuanto al Señor Jesucristo, en la carta a los Hebreos, le invito a que me acompañe en el capítulo número 1 de los Hebreos, que también es una de las declaraciones más completas acerca de la posición de Cristo al respecto de toda su creación, lo que es la supremacía de nuestro Dios. El libro de los Hebreos, en el capítulo número 1, en el versículo número 2, nos dice la palabra: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, hablando de Jesús, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y vea lo que está diciendo: Él es el heredero constituido, el heredero de todas las cosas, el dueño de todas las cosas. Es decir, la creación tuvo su origen en Él y tiene su fin en Él. El propósito de la creación está dentro de la soberanía de sus planes eternos. Es decir, Él tiene un plan perfecto desde el tiempo que para nosotros es medible, desde el principio de la creación hasta el final de la misma. El propósito eterno de Dios no ha cambiado. El Señor Jesucristo está por encima de todos esos tiempos y gobierna soberanamente con sus propósitos sobre toda esta creación. Podrá venir a nuestra mente la pregunta si es Jesús bueno, Dios poderoso, Dios de amor, que está gobernando sobre la creación. La pregunta que mucha gente se ha hecho es: ¿por qué pasan cosas malas? ¿Es por qué el inocente sufre? ¿Por qué viene un virus que gobierna aparentemente todo el mundo en estos tiempos? ¿Por qué está sucediendo estas cosas? Por sus eternos propósitos, por su soberanía al gobernar. Si esta es su creación, ¿no puede hacer como Él quiera con ella? A Él le pertenece todo. Si Él fue el que lo hizo, Él es quien lo sustenta y lo hizo para su propio propósito. Entonces, el Señor mismo, en su poder, en su posición de supremo rey sobre todas las cosas, y como acabamos de leer, de heredero de todas las cosas, heredero constituido legítimo por Dios de toda la creación, Él no puede hacer lo que quiera con su herencia. No podrá hacer lo que quiera con su creación y con lo que Él mismo sostiene con el poder de su palabra. Él puede hacer como le plazca, porque Él es soberano, porque Él es Dios, porque Él está por encima de todas las cosas. Nuestro razonamiento humano puede cuestionarle y jamás tendremos razón. Jamás estaremos nosotros a la altura del entendimiento de los inescrutables pensamientos de nuestro Señor. Es difícil el poder entender
todos los caminos del Señor, el porqué de todas las cosas. Es más, le digo una cosa, si usted quiere o pretende en algún momento llegar a tener todas las respuestas de todo lo que sucede aquí en la tierra, humanamente se va a frustrar. Se va a frustrar y no va a llegar a una conclusión satisfactoria, porque si saca de la fórmula al Señor Dios Todopoderoso, a nuestro Señor Jesucristo, al primogénito de toda creación, si saca de la fórmula para entender las cosas solamente con el razonamiento humano, va a dar vueltas en una misma cosa, va a llegar a muchos callejones sin salida, va a llevarle a un entendimiento en el cual va a quedar insatisfecha su mente. No va a quedar totalmente explicada todas las cosas, pero cuando hablamos de Él y de sus propósitos eternos y de su soberanía, descansamos en saber que su poder, que su plan es perfecto, que todo lo que Él ha definido para gobernar sobre su creación es para bien. Nos ha mostrado su gracia, nos ha mostrado su poder, nos ha mostrado su misericordia y su favor, y también su justicia, y también nos ha mostrado su ira, y también nos ha mostrado su juicio sobre todas las naciones. Estamos viendo en toda la creación la eterna deidad del poder de nuestro Señor Jesucristo. Podemos verlo al primogénito de toda la creación en todo el plan eterno, en los tiempos que nosotros estamos viviendo. También, le vuelvo a decir, difícil de expresarlo en su totalidad para comprender cómo Él es supremo sobre todas las cosas. Las Escrituras, le decía, nos habla de esa relación que hay entre la primogenitura y el derecho a gobernar. Él tiene todo el derecho a gobernar sobre esta tierra. Tiene todo el derecho porque Él es el primogénito de toda creación. El versículo número 16 y 17, si regresamos a la parte donde habíamos comenzado en la carta a los Colosenses, en el capítulo número 1, versículo 16 y versículo 17, nos dice la palabra: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. La idea del apóstol Pablo de expresar aparentemente algo que pareciera redundante, porque todo está diciendo o apuntando hacia el mismo fin, hacia el mismo propósito: declarar la supremacía de Cristo, hablar de que Él está por encima de todas las cosas, y utiliza varias expresiones muy, muy interesantes, y una de ellas está precisamente en el versículo número 16, que nos habla de que en Él fueron creadas todas las cosas, y es una afirmación muy significativa, porque no solamente dice por Él fueron creadas, no fueron creadas solamente por Él, sino fueron creadas en Él, y tiene un sentido más profundo todavía, porque Cristo no solamente es el autor de la creación, sino también Él es el sustentador de la creación, y también es el heredero de la creación. Todo fue creado por Él, y todo fue creado para Él. Él lo gobierna, lo mantiene de pie. Él es el agente y Él es la meta de la creación. No solamente es aquel a quien todas las cosas le deben su origen, sino también el Señor es quien determina su fin. Todas las leyes físicas de este mundo se sujetan a la autoridad del Señor. La ley de la gravedad, podemos decir que es algo muy simple de entender. Las cosas van a caer por el peso que tienen. Lo que sube, dicen de manera simple, ¿verdad?, tiene que bajar. La ley de la gravedad es sencilla. Los cuerpos son atraídos por su peso hacia el centro de la tierra. Y eso nos lo enseñaron desde la primaria. Pero esa ley se sujeta al Creador, se sujeta a la palabra. Él es quien sustenta esa ley, y esa es una ley. Esa es una sola cosa. Hay muchísimas más. Todos los procesos naturales se sujetan a la autoridad del Creador, se sujetan al Señor Jesucristo, se sujetan a la autoridad de su palabra.
Él mismo, estando aquí en la tierra, nos dice la palabra del Señor que cuando los discípulos iban cruzando en una barca el mar, y venía una tormenta sobre la barca y la golpeaba con violencia, y ellos tenían miedo y se esforzaban por mantenerla a flote, pero el Señor dormía, y cuando lo despiertan al Señor, Él se levanta y reprende a los vientos y reprende al mar, y los vientos y el mar le obedecieron. Bueno, quiero que sepas que siempre le han obedecido. Todo el tiempo, desde que fue creado los cielos, desde que fue creado el mar, desde que las aguas fueron separadas de la tierra, todo le obedece a la voz de su palabra y le sigue obedeciendo hasta el día de hoy. Él sigue siendo el Rey Supremo sobre todo lo creado. Ahora, no solamente sobre lo creado que nosotros vemos, sino sobre todo lo creado que nosotros no vemos, y ahorita lo especificamos esto también. Entonces, todos los propósitos que gobiernan la creación, las leyes, los principios, emanan del Señor y terminan en el Señor. Él dice desde dónde hasta dónde, desde cuándo hasta cuándo, es decir, cuál es el principio de una ley, cuál es el fin de una ley, cuáles son los límites que el Señor ha prefijado, como lo dice la palabra en el libro de los Hechos. Él ha prefijado límites al hombre, Él sabe y Él dice hasta cuándo, Él dice quién puede vivir cuánto tiempo. Él puede decidir cuánto va a tardar este virus, que estamos todos en jaque en cierta manera con lo que está pasando en este mundo. Las economías globales, mundiales, los grandes líderes mundiales no saben ni qué hacer, porque el que gobierna está por encima de ellos y Él es el que dice cuándo. Nosotros deberíamos estar clamando por misericordia al primogénito de toda creación. Deberíamos de estar clamando por su favor al primogénito de toda creación. Él es quien sustenta todas las cosas. El principio, dice la palabra del Señor, que Dios creó los cielos, que Dios creó la tierra. Y lo entendemos ahora, que todo lo que Dios creó, los cielos y la tierra, fueron creados en Cristo. Fueron creados en Él. Entonces, si usted y yo viajáramos al rincón más escondido de esta tierra, aún ahí encontraríamos que eso fue creado por Él. No hay cosa alguna que no haya sido creada por el Señor y que Él no esté presente y que Él no lo llene en este mundo. Hablar de cosas visibles y hablar de cosas invisibles también fueron creadas por el Señor y en el Señor. El mundo material, lo que nosotros vemos, lo que es palpable, lo que es visible, pero hay muchas cosas que no vemos. Y la palabra nos habla también de seres espirituales que nosotros no vemos. Fueron creados por Él y fueron creados en Él. Así que tanto los seres espirituales que sirven al Señor Jesucristo, que adoran al Señor y que obedecen a la voz de su precepto, son creación de Él, así como los ángeles caídos que desobedecieron y que fueron arrastrados por el error y el engaño de Satanás y que ahora son espíritus inmundos, también fueron creados por Él. Y como todo eso fue creado por Él, también se sujetan a Él, porque Él es el primogénito de toda creación. Él es el que gobierna toda creación. Él gobierna por encima de los principados, de las potestades, de los dominios, sean terrenales, sean espirituales, de cualquier forma, de cualquier autoridad que crea tener el hombre. El Señor Jesucristo está por encima de esa autoridad. Él es quien gobierna verdaderamente con sus propósitos eternos. Lo entendemos, hermanos. No es grande nuestro Señor. Ahora todavía esa grandeza, imagínense el entender todo esto. Tan grande es Él, tan poderoso, tan supremo que es el Señor. Y aún así que nos diga la palabra, la carta a los Filipenses, que Él no se aferró a ser lo que es en sus atributos de una deidad, sino que más bien se humilló para ser como un hombre y venir a rescatarnos. Siendo tan grande, tan poderoso y estando por encima de la creación, se sujetó a un plan eterno, a un plan y a un propósito de salvación para todo aquel que Él mismo ha llamado a su camino, muriendo como un hombre aquí en la tierra. ¿Qué necesidad de haberse humillado tanto? ¿Qué necesidad de haber llegado a tal degradación de su divinidad, de su deidad, en ese tiempo de humanidad, de humillación? Bueno, pues el propósito está en mostrarnos su gracia,
en mostrarnos su amor. El Dios grande y soberano, el primogénito de toda creación, murió avergonzado en una cruz. Así lo hizo. Así lo hizo, pero no se quedó ahí. Lo sabemos, que aunque fue sepultado, Él resucitó al tercer día. Él gobierna con toda autoridad toda su creación a la diestra de Dios. Y le debemos adoración, le debemos nuestra devoción, le debemos nuestra entrega y nuestra vida misma, porque Él nos compró, porque Él vino a salvarnos. Tan grande es nuestro Dios, y así debiera de ser también nuestra humillación ante nuestro Señor al comprender estas cosas, para que nadie pretenda que aún después de lo dicho podía caber alguna excepción. Es decir, aún después de que está diciendo el apóstol Pablo, Él es el primogénito de toda creación, ahora él menciona por nombre las jerarquías que pudieran conocerse en aquel tiempo. Sí, y lo leemos nuevamente, capítulo 1 de Colosenses, versículo número 16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, ya lo mencionamos, pero ahora también dice, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él, por medio de Él y para el Señor. Sea lo que sea, la autoridad más grande que pudiera haber aquí en la tierra, el hombre más soberbio y poderoso que pudiera sentirse que es aquí en la tierra, no es nada delante de la autoridad del primogénito de toda creación. Porque Él es una creación, ¿para qué? Para el propósito que Dios quiera. Así es la afirmación que está haciendo el apóstol Pablo. Y esta afirmación era necesaria. Le decía, la doctrina que se estaba enseñando en aquel tiempo denigraba la autoridad y la divinidad del Señor Jesucristo. Entonces, y al parecer ponía y exaltaba a ciertas autoridades y deidades o seres espirituales, e incluso la palabra nos habla de que el apóstol Pablo tuvo que decir que acerca del culto a los ángeles en esta misma carta, cómo la gente estaba errada, vanamente, dice, hinchados por sus propios razonamientos, hablando de cosas que ni ellos mismos entendían y adoraban a los ángeles y cosas como estas. Por eso el apóstol Pablo tuvo que decir, sea lo que sea, principados, dominios, seres espirituales, potestades, lo que sea, Él está por encima de todo eso. Él es más grande que todo eso. ¿Quieres tú adorar a la creación o quieres adorar al Creador? ¿O quieres adorar al primogénito de toda creación? Porque la gente sigue adorando la creación y a las criaturas, siguen adorando al hombre, siguen adorando a mujeres que vivieron tal vez de cierta manera noble y ahora los han beatificado y canonizado y no sé cuántas cosas más. Y pueden tener una gran cantidad de hombres y mujeres a los cuales venerarles, inclinarles o considerarlos intermediarios entre Dios y ellos mismos. Mis amados hermanos, no se queden con la creación, adoren al Creador. Por eso vino juicio sobre la tierra, según carta a los Romanos en el capítulo número 1. El Señor entrega a la gente una mente reprobada porque en lugar de agradecerle al Señor, dice la palabra, se envanecieron en sus corazones y adoraron a las criaturas antes que el Creador. No vayamos a caer en el mismo error, porque nosotros fuimos lavados, fuimos comprados por el primogénito de toda creación, por nuestro Señor Jesucristo. Precioso es ver y conocer la obra del Señor. Todo ha sido creado por Él. Todo ha sido creado por medio de Él. Todo ha sido creado para Él. El principio, el propósito y el fin de toda la creación está en el primogénito de la creación. Está en Él. Se encuentra en el Señor Jesucristo. La creación no solamente es obra suya, sino que existe para su gloria. No solamente es algo en lo cual el Señor quiso hacer, sino dice que lo hizo para que Él sea glorificado en la creación. Hay propósito en todas las cosas que vemos en la creación. Aunque no todo lo entendamos, la Biblia nos habla de que la misma creación nos habla de su poder y su eterna deidad. El poder de Dios es declarado por medio de todo lo que vemos, de modo que aquello que no vemos se hace visible por medio de lo que está a nuestro alrededor. Todo nuestro alrededor habla de un diseñador, habla de un creador. Todos los sistemas ordenados conforme a las leyes físicas, conforme a las leyes de la naturaleza,
Todo ese orden que hay nos habla de un diseñador. No es producto de una casualidad. No es producto de una evolución. No es producto de que venimos del mono o de que éramos como, perdón que lo diga de manera tan, no sé, es que así lo considero, ¿verdad? A veces de absurdo, que éramos como una cosa que andaba en el agua, parecido al proceso de los renacuajos, ¿verdad? Que están en el agua como una forma de vida que va aparentemente evolucionando y se va transformando en otra cosa. Simplemente este tipo de teorías hablan de que el hombre tiene tantas limitantes en su mente que cuando sacan al Señor de la fórmula de la creación no saben ni qué decir. No sabe ni qué hacer ni cómo expresar de que en Él fueron creadas todas las cosas. Tan sencillo que es, pero bueno, cuando el Señor nos abre los ojos, tan sencillo que es decir, Él es el creador de todas las cosas. ¿Por qué cerrar la mente a lo que el Señor nos habla en su palabra? Todo ha sido creado por Él, todo ha sido creado por medio de Él y todo ha sido creado para Él. Todos los poderes que hay en la tierra, para bien o para mal, sirven al propósito eterno de Dios. Todas las cosas que suceden en la tierra, buenas y malas, sirven a los propósitos eternos del primogénito de toda creación. Todas las cosas que hay en la tierra que nosotros conocemos o no, fueron hechas para glorificar al Señor y para los propósitos eternos de Él. La palabra nos habla, para ir terminando con esta expresión, con esta breve explicación, capítulo 1 de los Hebreos. Por favor, si me puede acompañar en el versículo número 4. Dice la palabra del Señor: hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez: yo seré a él padre y él me será a mí hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, o sea, al Señor Jesucristo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Pero del Hijo dice, del Señor Jesús dice: tu trono, Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. La necesidad de establecer por qué Él es supremo, por qué Él es el primogénito de toda creación. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Claramente lo dice la palabra. ¿A quién de los ángeles Dios dijo en alguna ocasión: siéntate, tú eres mi hijo, siéntate en el trono? A ninguno, jamás. ¿Y por qué de Él sí? ¿Y por qué de Él dice tu trono es trono eterno por el siglo de los siglos? ¿Por qué de Él dice: ángeles, adórenle a Él por siempre? Si los ángeles le tienen que adorar, hermano, ¿qué crees que tenemos que hacer tú y yo? ¿Cuál crees que debe ser nuestra actitud al conocer que Él es el primogénito, que Él está por encima de todas las cosas en la creación? ¿Has visto alguna cosa sublime en la creación aquí en la tierra? Algo en lo cual te quedes sorprendido y digas, no sé, ¿verdad? Qué bonito paisaje, o qué gran construcción ha hecho el hombre, o alguna cosa así. Pues nada es comparable con la posición que tiene ahora el Señor Jesucristo por encima de todas estas cosas. ¿Has conocido hombres poderosos aquí en la tierra? O al menos por las noticias, o al menos por la televisión o algo así. Pues bueno, el Señor está por encima de ellos. ¿Has visto que ha habido desastres naturales en alguna parte del mundo? En algunas otras partes pareciera que no los toca ninguna desgracia en algún momento. Pues bueno, todo eso está siendo gobernado por el primogénito de la creación para sus propósitos eternos. Él está por encima de todo esto. Él está por encima de todo esto. ¿Has sabido de que hay poderes de la oscuridad, del enemigo, de principados, de potestades, de demonios? Bueno, Él está por encima de ellos también.
El Señor también los tiene a ellos un destino. La palabra nos lo enseña. Nos enseña también que pueden servir a su propósito cuando Él quiera, que obedecen a su voz, que cuando Él decía sal fuera, salían fuera, cuando Él decía vayan para allá, se iban para allá. ¿Por qué? Porque el Señor es autoridad, el primogénito de toda creación. Todo obedece a la voz de su precepto. Todo obedece a la autoridad de su llamado. Mis amados hermanos, para terminar con esto, puedo estar hablando mucho más y creo ser redundante, pero quiero afirmarlo. El primogénito de toda creación, quien tiene la posición suprema por encima de todas las cosas, reyes terrenales, principados espirituales o de cualquier forma que pudiera haber alguna autoridad que exista, está Él por encima. De lo conocido, de lo no conocido, de lo visible, de lo invisible, Él está por encima. Él es el primogénito de todo eso. Él tiene la autoridad sobre todo ello. El Dios, nuestro Señor Jesucristo, quien no tiene principio, quien no tiene fin, en su propósito eterno tiene sujetas todas las cosas en su mano. Tiene todo sujeto en su mano. Bueno es nuestro Dios. ¿Tú crees, hermano, y lo digo con amor en el Señor, tú crees que está fuera de su control todo lo que está pasando en estos días? ¿Tú crees que está fuera de su control si Él puede gobernar por encima de los reyes de aquí de la tierra y la naturaleza obedece a su voz y lo visible y lo invisible le obedecen a Él? ¿Tú crees que esto está fuera de su control? Descansa en la soberanía del Señor, porque en medio de todo esto, o más bien, todo esto que está pasando es parte de su plan eterno, es parte de sus propósitos divinos. Lo entendamos o no, sujetémonos a lo que Él está haciendo. Porque, hermanos, ¿qué somos tú y yo para decirle, Señor, ¿qué haces? ¿Qué somos tú y yo para decirle al Señor, ¿por qué, Señor? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué le pasa esto a aquella persona? ¿Qué podemos decir? ¿Qué nos queda? Pues tenemos autoridad para reclamar algo así. ¿Tenemos nosotros posición suficiente para levantar nuestro rostro de un Dios, delante de Dios, de un Dios tan santo, tan grande, tan poderoso? ¿Tendemos nosotros, hermanos, todavía lugar para el orgullo, lugar todavía para abandonar y dejar la comunión con Él, para rechazar su palabra, para menospreciar las cosas sagradas y todo lo que viene del Señor? Hermano, ¿qué nos queda? No somos nosotros nada para rechazarle, hermano. Lo que más nos queda es aceptar su soberanía, su poder, su posición. Y lo que más nos queda, hermanos, es abrir nuestro corazón para decir, Señor, así como gobierna sobre toda la creación, quiero que gobierne sobre mi vida y sobre mi corazón, sobre mis pensamientos. Entrégate al primogénito de toda creación. Entrégate por completo. Abandona tu vida en sus manos y verás que sus propósitos eternos, verás que su grandeza, verás que su poder y su gracia, hermano, es lo que nosotros necesitamos, es lo que necesitábamos estar en Él. No todo será convenientemente favorable en nuestras vidas. Tendremos dificultades, tendremos aflicciones en este mundo, pero todo nos encaminará al propósito eterno de Él, del primogénito de toda creación. Vamos a orar. Espero esto sea de bendición para tu vida y lo puedas asimilar en tu corazón para adorar al Señor con mayor entendimiento. Bendito Señor, tuya es la gloria y la honra, Padre, y te damos gracias porque esta tu palabra es basta, es suficiente, Señor, para abrir nuestra mente y nuestro corazón y darnos el entendimiento acerca de tu posición, Señor. Perdónanos porque no te hemos tal vez reconocido, Señor, como eres. Perdónanos, Señor, porque en nuestra vida, en nuestro corazón, manifestamos de otras formas, Señor, con rebeldía, con desobediencia, Señor, que estamos fuera de tu gobierno voluntariamente. Yo sé que nada está fuera de tu mano, pero muchas veces nosotros nos rebelamos, Señor, a tu autoridad. Perdónanos, Señor, en el nombre de Jesús. Bendito Dios, tú seas siempre glorificado y honrado. Señor Jesucristo, nuestro Dios todopoderoso, nuestro Salvador, nuestro amado Redentor, el primogénito de toda creación, seas exaltado por siempre desde nuestro corazón y por la eternidad, Señor, seas exaltado. Bendito seas tú por siempre, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias por esta tu palabra. Te damos toda la gloria, Señor, a ti, oh Dios. Amén, amén, amén.
Espero esto sea de bendición para sus vidas, haya sido claro, yo sé que esto se puede profundizar aún más. Hay más versículos, hay más palabra que puede darnos todavía más luz acerca de este tema. Sin embargo, el considerar el ser claro para la mayor cantidad de las diferentes audiencias que podemos tener, es que lo hablamos de esta manera. Así que considérelo también en sus oraciones, para aquellos que escuchan por primera vez, por segunda vez, para aquellos que están siendo enseñados apenas tal vez en cosas del Señor. Considérelo en sus oraciones para que el Espíritu Santo abra el entendimiento a cada uno y para todos sea clara su palabra. El Señor les guarde, les bendiga. Les esperamos el próximo domingo a las 11:30 de la mañana, si Dios nos permite. Dios poderoso, tú gobiernas la creación, con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación, llenas todo tu Señor. Siempre y siempre, oh Dios. ¿Quién sino el Señor? He soñado en el plan para el hombre salvar. ¿Quién sino el Señor limpiará al pecador?